Santiago Giménez. ¿Estás feliz? Hola, muy contento, muy contento. ¿Por qué AC Milan? Un equipo muy grande. Oh, non muy spingete, grande. oh! Ecco qui, queste le prime immagini di Santiago Giménez. Santi, il primer mensaje para México. Piano, spingete. Más declaraciones Santi Jiménez, solamente esas primeras palabras, recibido así por periodistas y aficionados firmando sus primeros autógrafos. 86 goles de Santi en clubes, 6-5 en Feyenoord, 21 en Cruz Azul. Lo interesante es que en los dos clubes ganó Liga, Copa y Supercopa. ¿Lo podrá hacer en Italia? Parte de esas respuestas las tiene el mi amigo Dani Martínez. Y nos vamos a Milán. Bienvenido al show, Dani. Te mando un abrazo. Primero cuéntanos los detalles. Te vimos tu micrófono. ¿Cómo fue la llegada de Santi a Milán? ¿Qué tal? Qué gusto saludarte, Tonio. Ha sido por todo lo alto, como tiene que ser. Claro, no ayudó mucho el tiempo, el clima, la hora, no conocer perfectamente y sobre todo el tipo de estación al que llegó, en un vuelo privado, naturalmente. No permitían, no el Milan, no la gente del entorno de Santi, sino la autoridad aeronáutica no permitía la colocación de cámaras y poder tener estar al lado de Santi cuando pisaba por primera vez la tierra italiana de Milano, siendo jugador del Milan. Entonces corrimos hacia la puerta de este hotel en el que va a estar viviendo al inicio de su aventura aquí en Italia. Sabemos que mañana 8:15, muy temprano, tiene las pruebas médicas en una clínica que se llama La Madunina y que luego va a presenciar a las 18 hora local italiana el derbi de Milano, que ha firmado un contrato o que firmará luego de las pruebas médicas un contrato en el que ya tienen un acuerdo por 4 años y a 2,5 millones de euros y que su paso se acordó al final por unos 35 millones, pero con una parte de una futura reventa en manos del Feyenoord. Esas fueron las condiciones en las que se llegó al acuerdo para que Santi Jiménez sea ahora ya oficialmente jugador del Milan. Antes de que hablemos del contexto de a qué equipo está llegando uno histórico pero en problemado en este momento, danos una luz, Dani, per favore, de cuándo vamos a recibir ese comunicado oficial del Milan de que Santi Jiménez es oficialmente su nuevo jugador. La norma es el pasaje de la revisión médica y eso, como digo, va a ser a las 8:15 de la mañana aquí, muy temprano en México, poco más de la 1 de la mañana de México, y creemos que llevará, como es habitual, unas 2-3 horas, y luego a partir de ahí, es decir, cerca del mediodía italiano, en la mitad de la madrugada mexicana, llegará el comunicado. Pero nosotros vamos a estar allí desde muy temprano y vamos a tener el resumen para ESPN de todo lo que haga Santi Jiménez, de cada uno de sus pasos en esta su nueva ciudad, en esta su nueva casa. Su nueva vida y su nuevo equipo de fútbol, uno que es el segundo máximo ganador en la historia de la Champions League. Y eso ya dice todo lo que hay que decir de a qué equipo está llegando Santi Jiménez. La realidad del Milan, sin embargo, no es la mejor que ha visto en su historia. ¿Por qué Santi Jiménez está siendo visto en Milán como il Salvatore, Dani? Sí, es visto como el hombre de la providencia, el hombre que tiene que salvar al Milan. Y veremos si la presión tan grande, en un club tan grande, con tantos aficionados, puede incluso darle ese empujón para hacer un crecimiento todavía superior del magnífico que estamos viendo en el delantero mexicano. Llega a un club que está en revolución en este momento, que ha tenido discusiones públicas entre su capitán Calabria, que no lo será más a partir del próximo lunes, porque en estas horas está ya firmando su nuevo contrato con el Bolonia, que cruzó en la estación aérea privada de la que les hablaba, la salida de Morata, que llegó solo hace 6 meses, y la llegada de Santi Jiménez,
que trae a Walker, un jugador con experiencia de la Premier League, para salvar muchos agujeros que tiene en la parte defensiva, que tuvo hoy al nuevo entrenador, Sergio Conceição. No nos olvidemos que este equipo hace un mes nada más ha cambiado de entrenador. Estuvo diciendo que no soporta las mentiras que lee por allí en el ambiente y que eso no ayuda al momento del miedo. Todo este contexto, mientras el primer partido, el partido que va a haber Santi Jiménez mañana, es nada menos que el derbi de la Madunina. El derbi, el partido más importante para su nueva afición. Y todo eso también con un pedazo de Champions todavía por conquistar, porque este equipo, cuando siente la música de Champions, se transforma. Y creemos que por ahí está buscando afirmarse, en encontrar su equipo, en encontrar sus hombres, este entrenador, Sergio Conceição, con mucha personalidad, pero que todavía no ha podido encontrar los hombres que le respondan. Santi Jiménez, creo, va a ser su alfiere, su modo de tener alguien que lo respalde desde el inicio. Ahí atrás, en esas luces que se ven atrás de Dani Martínez, el hotel donde está durmiendo Santi Jiménez, que va a ser su casa por los próximos días, las próximas semanas. Y más adelante tendremos más del caso. Dani, gracias por estar con nosotros. Antes que nadie, la información de Santi Jiménez, pruebas médicas y demás con Dani Martínez directamente desde la ciudad de Milán. Estos son los máximos goleadores del Feyenoord. Mientras vemos un conteo, por supuesto, con históricos: Dirk Kuyt, Kienbal, pasando de la marca de los 100 goles, Van Henegem, que también lo está haciendo. Pero ahí está Santi Jiménez, se va del Feyenoord en la posición 13 y, como decimos, se va dejando títulos en el equipo de los Países Bajos. Ya era un tiro cantado, Barak. Bienvenido a SportsCenter. Pero tus reacciones de hoy, lo de Santi Jiménez, ya no en el terreno de la especulación. ¿Qué pasaría si llega al Milan? La pregunta es, ¿qué pasa ahora que Santi está en el Milan? Mi primera reacción, Toño, es: te faltó Memo Ochoa. Se les olvidó Memo Ochoa, dentro de estos futbolistas que pasaron de puntitas, ¿no?, por la Serie A y su descenso en la Salernitana. Pero sí, son pocos, pero cada vez más. Y como citas, ¿no?, pocos jugadores de ataque, y sobre todo en equipos grandes. Es el primero. No te escuché hablar del Inter, ni del Milan, ni de la Juventus. Lo más parecido, el Napoli, ¿no? Pero esto es nuevo, totalmente nuevo. Yo soy de una generación a la que le tocó la llegada entre comillas de Pedro Pineda, porque no lo vimos nunca, ni siquiera en la banca, al Milan. Y esto, ya pase lo que pase, es histórico. Es histórico porque desgraciadamente el fútbol mexicano no nos ha dado estas noticias de manera habitual. Chicharito en el Manchester United es una, Rafa Márquez el Barcelona es 2 y Hugo Sánchez el Real Madrid es 3. Y párale de contar, equipos grandes, de ligas grandes, ocurre poco. Entonces eso ya es algo importante. Después, por supuesto que hay mucha tarea por delante, pero hay un jugador que ha ganado en madurez, que lleva un buen camino y que tiene un equipo en crisis, en una clara crisis que tendrá que ayudar a resolver. Luka Jovic y Tammy Abraham, los centros delanteros que están ahora mismo con el equipo. A Morata no lo contamos. Dani nos reportaba que prácticamente se cruzó con rumbo a Turquía en el aeropuerto con Santi Jiménez. Jovic entonces y Tammy Abraham, ¿qué tipo de competencia tiene Santi? No mucha. Por supuesto que Jovic es un jugador semi-acabado, está lesionado, fue muy sorprendente que llegara al Milan. Llegó a recuperar ciertas sensaciones de buen fútbol en la Fiorentina y eso lo llevó al Milan, pero de inicio no es por ahora alguien que contemplemos como su rival, a diferencia de Tammy Abraham, que sí es un delantero que ha tenido sus momentitos en el Chelsea, en la Roma, que llegó al Milan, ha aportado poco, la verdad, y de inicio, ya sin Morata camino al Galatasaray, no hay un futbolista que naturalmente pueda rivalizar con Santi Jiménez por la titularidad. Creo yo que Jiménez llega a ser titular y después, claro, en el día a día, cada entrenamiento, cada partido, Tammy Abraham va a tratar de hacerlo mejor. Hay algunos delanteros que pueden ser dúctiles, como Okafor, por ejemplo, ¿no?, buscando su lugar. Si no puede jugar por izquierda, porque ahí juega Rafael Leao, entonces tratará de buscarse la vida como centro delantero. Claro que tendrá opciones que calibrar Sergio Conceição, pero de inicio
su delantero número 1 debería ser Santiago Jiménez. Santi Jiménez, que ya cambió de equipo en una ventana de invierno y su adaptación fue increíblemente buena en la Eredivisie, como suele pasar con los futbolistas mexicanos. ¿De qué tipo de salto estamos hablando, Barak? ¿Y qué tipo de problemas puede tener la adaptación en una liga que por lo menos de tener fama la tiene por sus defensores centrales? Es un salto mortal. No significa que te vayas a morir. Es un salto mortal, enorme. En la Eredivisie ponemos una lista enorme, ¿no? de futbolistas que fueron goleadores de los Países Bajos. Santiago Jiménez nunca ganó el título de goleo, pero siempre estuvo peleándolo ahí, ¿no? Pero incluso campeones de goleo que cuando dan el salto a la Serie A o a la Premier League, a la Liga Española, se dan cuenta y nos damos todos cuenta que es otra cosa. Luego hay excepciones y todo el mundo deseamos que Jiménez pertenezca a este selecto grupo de excepciones. Hay otra tendencia que es la del 9 del Milan. No solamente jugar en la Serie A es muy complicado por los espacios, por la disciplina táctica de los equipos. Es cierto lo que dices o lo que apuntas. No hay una liga que, por lo menos en la élite de Europa, se diferencie tanto la una de la otra como la Eredivisie, donde todo es libertad, donde todos salen a jugar y divertirse y atacar, con la Serie A, que es la liga más táctica de todas, ¿no? Entonces, ese salto, además, si de por sí el salto de la Eredivisie a las grandes ligas es grande, el salto a la Serie A en particular es enorme. Y lo que te digo, el 9 del Milan, desde que se fue Inzaghi, saqué recientemente 20 nombres, 20 delanteros en solamente 12 años han llegado al Milan, 2 han triunfado y 2 que llegaron veteranísimos, Zlatan Ibrahimovic y Olivier Giroud, nada más. Sí.